en la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sebene, hasta el límite de Etiopía. Vamos a leer también versículos 14 y 15. Y volveré a traer los cautivos de Egipto y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí serán un reino despreciable. En comparación con los otros reinos, será humilde. Nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Y en el capítulo 30, versículos 12 y 13 dice: y secaré los ríos, y entregaré la tierra en manos de malos, y por mano de extranjeros destruiré la tierra y cuanto en ella hay. Yo Jehová he hablado. Así ha dicho Jehová el Señor: destruiré también las imágenes, y destruiré los ídolos de Memphis, y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto, y en la tierra de Egipto pondré temor. Yo no sé si os habéis ido quedando con los detalles de este texto. Nos dice cosas realmente impresionantes. Si hacemos un poco de historia, Nabucodonosor, cuando quedó chasqueado después de sitiar Tiro, marcha sobre Egipto para realizar saqueos. Y en esos tiempos Egipto era un imperio potente. Estaba bien Egipto. Sabéis que es conocido por los faraones, ¿no? Los invasores, ¿qué hicieron? Pues desenvainaron sus espadas y llenaron, como era de esperar, la tierra de cadáveres. Y la historia enseña que delante de Nabucodonosor, Necao, que era el faraón de esos momentos, perdió 100.000 de sus mejores soldados, que pronto está dicho. Y el faraón, ¿qué tuvo que hacer? Pues le entregó al monarca babilónico, ¿a quién? A su hija Nicrotis. Bueno, este es Necao, luego viene Nicrotis, que como van todos así tan bonitos, pues, bueno, aquí ya no está. Bueno, imaginaros una chica egipcia, ¿vale? Pues ya está. Pero, ¿sabéis? La venganza de Nabucodonosor contra Egipto no llegó a su culminación, sino después de la muerte de Ezequiel. Ezequiel pronostica algo y se muere. Él no lo ve. Pero después que él se ha muerto, eso se cumple. No es fácil hacer eso, ¿eh? Cuando surge un impostor llamado Amasis, Nabucodonosor se apresuró a efectuar una batida en Egipto en el año 567 a.C., 3 años después de la muerte de Ezequiel. ¿Cómo podía saber eso, Ezequiel? Pero, ¿sabéis? Las predicciones de Ezequiel respecto a la suerte de Egipto iban mucho más allá de sus días. Anunció la última invasión asiática del Nilo, llevada a cabo por los persas, estos señores que veis aquí, y la forma como serían destrozadas las divinidades de Tebas, que supongo que esto lo habéis visto en más de un reportaje documental, también de Zoán y de Memphis. Por tanto, la desolación de ese país fue pronosticada. Y, curiosamente, Egipto, que llegó a ser el granero del mundo, queda sellado con una expresión: la tierra de Egipto será asolada y desierta. ¿Qué es Egipto actualmente? ¿Con qué lo relacionáis, Egipto? Arenas, unas ciudades, alguna en concreto, el Cairo, bastante grande, el resto, bastante miseria y ruinas, por tanto, turismo. ¿Entendéis? Pues, cuando estas profecías se pronosticaron, Egipto era un imperio superpoderoso. ¿Cómo podía saber el profeta todo esto? Aquí vemos imágenes de esculturas enormes. Estas imágenes son las que decía el profeta que serían abatidas. Y aquí las tenéis. Son ruinas. Y el pueblo de Egipto, ¿qué es actualmente? ¿Se enorgullece sobre otra nación? Dijo que nunca más se pondría por encima de las otras naciones. No podrían chulear de nada. Porque ¿viven de qué? De turismo. Por eso cuando los fundamentalistas atacan a los turistas, temen de que no vayan turismo, y si no va turismo, Egipto se hunde, porque están viviendo básicamente de esto. Pero claro, vamos a hablar un poco de los presidentes de Egipto. Yo no sé si os habéis fijado en el texto, pero decía que no habría presidente de Egipto o rey de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer un poco de historia.
Resulta de que los persas, en el año 345 a.C., entraron en un periodo de decadencia, los de Egipto, sometiéndose a griegos, romanos, árabes, turcos, franceses, ingleses. Fijaros todas las generaciones de otras naciones que han ido masacrando a Egipto con el tiempo. Y el rey Farouk, ¿os suena el rey Farouk I de Egipto? Los que seáis un poco mayores supongo que lo sabréis, ¿no? Que rigió precisamente los destinos de Egipto durante la década de los años 50, era descendiente de Mehemet Ali, que aquí no es este señor precisamente. Y no viene. ¿Sabéis quién era Mehemet Ali? Era un extranjero albanés que fue admitido precisamente como consecuencia de un convenio de 4 naciones europeas frente a los problemas con Turquía. Por tanto, el presidente no era egipcio. Pero cuidado, ¿quién manda actualmente en Egipto? ¿Lo sabéis? Hosni Mubarak, ¿no? Estamos mal de política internacional, ¿no? ¿Y Hosni Mubarak es egipcio? Pues tampoco es egipcio Hosni Mubarak. También fue puesto precisamente por intereses aliados europeos. Y fijaros que como presidente siempre o casi siempre está dando soporte ¿a quién? A gobiernos occidentales, mientras su pueblo cada día dicen que es más fundamentalista islámico. Entonces está reteniendo al pueblo más o menos como puede. ¿Eso va a durar siempre? Pero fijaros que la profecía decía, y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto. Y así sigue siendo. Quien manda a Egipto sigue siendo un extranjero. Increíble que un profeta acierte esto con esta precisión. Para mí es alucinante. Y ahora Egipto, ya veis, es pasado. Aunque también en otra profecía de la cual vamos a hablar, no hoy, tiene una cierta importancia. Por tanto, quedaros con el nombre de Egipto, ¿vale? Porque en esa otra profecía sí que nos concierne a nosotros. Estas no nos conciernen a nosotros, de hecho, ¿verdad? Son profecías del pasado, salpican un poco el presente, pero de hecho a nosotros no nos tocan. En las que vamos a tratar posteriormente, sí. Y ahora vamos a tratar también sobre los judíos. Aquí tenéis sus emblemas característicos, la bandera de Israel y el candelabro de 7 brazos, ¿no? Muy característico. Buscad en vuestras Biblias página 163 y 164. Sobre los judíos también había pronósticos. ¿Vosotros normalmente veis en historiadores que hablen mal de su propia nación, que la pongan a morir, que hablen pestes de ellas? Eso no es lo normal. Cuando cogéis escritos de historiadores, hablan grandes cualidades de su nación, pero de los otros no tanto. Pero curiosamente, en el caso de los judíos, en los que se dicen que eran profetas, sí que hablan cosas buenas, pero muchísimas veces, y más en estas profecías en concreto, ponen a los judíos fatal, pero fatal. Y con esto, como decíamos antes, se jugaban el pellejo, se jugaban su vida por sus propios contemporáneos y de su propio país, de su propio pueblo. Pues vamos a adentrarnos un poco en esto de los judíos. Deuteronomio capítulo 28, si lo leéis en vuestras Biblias, vamos a empezar con el versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Aquí Dios les advierte, yo os he dado los 10 mandamientos, os he dado estatutos para que la nación funcione. Si no lo hacéis, tendréis problemillas. ¿Y qué problemillas son? Vamos a leer un poco más. Versículo 25. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. O sea, nada bueno, ¿eh? Versículo 37. Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Y era su pueblo, teóricamente. Versículos del 64 al 67. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo.